Bien, amados, seguimos con nuestra serie Vivamos la Gracia para la Gloria de Dios, basado en el estudio de la Carta de Jacobo, más conocido como la Carta de Santiago. Parece mentiras, pero ya estamos cumpliendo 2 meses de estar compartiendo este estudio. Y bueno, no hemos avanzado mucho porque yo les prometí que íbamos a ir versículo por versículo. Así que voy en este momento, como pueden ver ahí en la pantalla, vamos a mirar entonces, a estudiar los versículos que quedamos en continuación. La semana pasada, recuerde que ya hemos compartido versículos 2 al 12. Versículos 2 al 12. Nosotros hemos titulado esta parte que estamos viendo y vimos primero una introducción. Y esta segunda parte básicamente ya es entrando en el cuerpo de la carta y la hemos titulado Vivo la gracia cuando veo las pruebas como una forma de acercarme a Dios íntimamente. Les recuerdo, ya hemos estudiado versículos 2 al 12. Hoy vamos a estudiar los versículos 13 al 16. 13 al 16. Y voy entonces a leer esta palabra para que pasemos nuevamente a orar para pedir la bendición del Señor. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos, no se engañen. Vamos a orar, incline su rostro ahí donde está y pidamos la bendición del Señor. Padre, como siempre te hemos pedido en estas últimas semanas, ayúdanos, Señor, en el estudio de esta carta de Jacobo, que podamos, Señor, entender, comprender este mensaje, que aunque fue dirigido a una iglesia en particular, este libro fue registrado, inspirado para que quedara preservado a lo largo de los siglos como palabra de Dios, para que fuera también de inspiración, de iluminación, de bendición para todas las iglesias locales en el mundo. Señor, ahora nosotros como Redil que estamos estudiando esta carta, permite que cada mensaje sea pertinente para nuestra vida, que tu palabra nos hable, Señor, a nuestros corazones y que de aquí podamos sacar muchos principios para nuestro peregrinaje que tenemos en esta tierra que estamos de paso, mientras estemos contigo por toda la eternidad. Espíritu Santo, toma nuestra mente, toma nuestro corazón y permite que entonces podamos disfrutar de tu palabra en la noche de hoy. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén y amén. Recuerden, amados, que yo les regalé a ustedes un acróstico, un acrónimo, se los regalé hace semanas, con el cual íbamos a estudiar esta porcioncita y yo les dije que ese acrónimo era para que pudiéramos memorizar esta segunda parte. Y el acrónimo que les regalé fue el acrónimo prueba. Prueba, es la palabra prueba. Ahí la tienen ustedes ya. Hoy estamos completando la palabra. Hoy la estamos completando. Hemos visto propósito y naturaleza de las pruebas. Estuvimos compartiendo, relacionando las pruebas con la oración en el versículo 5. Después estuvimos compartiendo una advertencia al orar, versículos 6 al 8. Estuvimos compartiendo también economía y pruebas, versículos 9 al 11. Estuvimos compartiendo también bienaventurado el que soporta la prueba, versículo 12. Y estuvimos compartiendo obviamente hasta ahí la semana pasada. Hoy vamos a estar compartiendo versículos 13 al 18. Amados, como a cada 8 días llegan personas nuevas y otras personas que se conectan a esta predicación, recuerden que yo estoy predicando basado en mis apuntes del libro que estoy, valga esa redundancia, escribiendo, el libro que estoy terminando de la segunda parte de Pongamos los puntos sobre las sillas. Así que obviamente pues esto tiene también derechos reservados para que también si en algún momento va a usar esto, por favor, sépalo que estamos escribiendo un libro y esto pues tiene derechos reservados. Amados, vamos a estar compartiendo entonces lo que tiene que ver hoy, versículos 13 al 18, afirmaciones en torno a la tentación, afirmaciones en torno a la tentación.
Nosotros ya hemos dejado claro que el término que usa Jacobo para prueba y para tentación es el mismo. Recuerde que yo he insistido mucho en eso y les he dicho que la traducción queda determinada obviamente por el contexto, ¿cierto? Entonces, esta porción no la podemos traducir como prueba, como lo ha venido haciendo Jacobo en los versículos anteriores. No, no podemos hacer eso porque vamos a tener problemas, vamos a tener varios problemas. Mira, si traducimos prueba en este texto, entonces el texto más o menos quedaría así. Dice, que nadie diga cuando es probado, soy probado por Dios, porque Dios no puede ser probado por el mal y él mismo no prueba a nadie. Si hiciéramos esa traducción de esa manera, por supuesto, es una traducción que riñe con el contexto donde Jacobo nos ha estado diciendo que Dios es el que prueba y que Él tiene un propósito al probarnos. Entonces yo quiero dejar claro que aquí obviamente vamos a tener que cambiar, obviamente ya la traducción, ya no puede ser prueba, ya no puede ser prueba. Jacobo sabía que habían muchos creyentes que en medio de las duras pruebas por las que estaban atravesando, ellos estaban echándole la culpa, como decimos nosotros a lo paisa, le estaban echando la culpa a Dios de sus infortunios, de sus vicisitudes, de sus tragedias, de sus luchas, le estaban echando la culpa al Señor. Entonces el apóstol, después de colocar toda su atención en el creyente que resiste con fe las duras pruebas y de llamarlo, como vimos la semana pasada en el versículo 12, de llamarlo bienaventurado, entonces ahora coloca su atención en los creyentes que no superan las crisis de la vida, que no perseveran, sino que caen ante esas pruebas y a lo último terminan culpando a Dios de sus problemas. Por eso, ustedes pueden ver ahí en la pantalla otra vez el texto. Que nadie diga cuando es tentado. Vamos a hablar en esa traducción, tentado. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Recuerde que estamos usando la traducción bíblica en Nueva Biblia de las Américas, una traducción literal, y aquí se traduce muy bien tentación en ambas partes, ¿ok? En el versículo 14 queda muy claro y en el versículo 15 también se traduce tentación. Entonces, en este versículo 14 que quiero que presten atención, ahí estamos hablando, entonces dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Voy a compartir solamente de ese versículo 13, y ahorita pues avanzaremos al 14 y al 15. Entonces, el apóstol empieza diciendo que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. De nuevo nos encontramos entonces aquí otra vez, amados, los que han ido tomando apuntes, aquí nos encontramos de nuevo con un mandamiento. Y no se alcanza a ver obviamente en lo que es en español, en las traducciones a veces en español no se deja ver, pero en el griego sí se deja ver muy bien que es un mandamiento. Cuando les digo que se deja ver que es un mandamiento es porque en el griego es un imperativo, Entonces esta es una prohibición a no echarle la culpa a Dios cuando nos encontremos en situaciones de tentación. Escucha, iglesia, es un mandamiento. Jacobo de manera categórica está diciendo que Dios no es el origen de la tentación y da varias razones para decirlo. En primer lugar dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Jacobo nos está hablando de la impecabilidad de Dios. Recuerden que en algún momento en esta serie, porque aunque esta serie es Vivamos para la gloria de Dios, vivamos la gracia para la gloria de Dios, esto hace parte de una serie mayor en todo el año que hemos declarado este año como el año de la transformación. Y recordarán que por allá al comienzo del año estuve hablando mucho sobre el origen del pecado y estuve hablando de este tema, así que no voy a ampliarles mucho esta parte hoy porque de esto pues ya hemos hablado, de la impecabilidad
de Dios. Él no tiene nada que ver con el mal y no está influenciado por el pecado. Entonces, en la Biblia, cuando hablamos del tentador, no es con respecto a Dios, sino con respecto al diablo. A él es que se le llama el tentador en la Biblia. De ahí que Jacobo nos va a dar una segunda razón hablando en este versículo. Dice, y él mismo, hablando de Dios, no tienta a nadie. Dios no es tentado, pero él tampoco tienta a nadie. Entonces, como es imposible que Dios pueda ser tentado por el mal, entonces él no puede tentar tampoco a nadie. Jacobo ya nos ha dicho que las pruebas tienen una intencionalidad de parte de Dios, pero ahora nos está diciendo que las tentaciones tienen una intencionalidad, la cual consiste en incitar al mal. De ahí que no podamos decir que Dios sea el originador de estas tentaciones, ni se deje tentar tampoco para tentar a sus hijos. No, al contrario, la Biblia es clara en muchas partes donde Dios nos dice, su palabra nos dice que Él está es para librar a sus hijos de las tentaciones, como dice el apóstol Pablo en este texto tan precioso de Primera de Corintios 10:13. Dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. El apóstol Pedro también nos dice algo similar en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Si las tentaciones entonces no se originan en Dios, la pregunta lógica es entonces ¿en quién se origina? Y de esto es que nos va a hablar Jacobo en el versículo 14, Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Y aquí está el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Por su propia pasión. Entonces, el apóstol es claro en afirmar que no debemos buscar en Dios la causa de las tentaciones, sino en nosotros mismos, en nuestra naturaleza pecaminosa. Nunca se nos puede olvidar, iglesia, que a causa de la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, todos nosotros somos pecadores. La carta a los romanos abunda en declaraciones similares. Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, muerte. Dice, por cuanto todos están destituidos, dice Romanos 3:23, por cuanto todos están destituidos, hablando de que como somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y aunque Jacobo no lo menciona, también encontramos creyentes que siempre le están echando la culpa al diablo por sus caídas espirituales, cuando los únicos responsables son ellos mismos. Así que la causa es el pecado que mora en nosotros, que aquí el apóstol llama su propia pasión, su propia pasión. Esta es una palabra griega, amados, epitumía, es una palabra griega que la Nueva Biblia de las Américas aquí traduce pasión, pero para que tenga una idea mucho más amplia de este término griego, hay otras traducciones como Nueva Versión Internacional que traduce malos deseos. O como dice la Reina Valera del 60, concupiscencia, que algunos de ustedes de pronto están más relacionados, familiarizados con esa palabra. O como dice una versión hispanoamericana, pasión desordenada, pasión desordenada. Entonces, cabe destacar que lo que quiero mostrarles, que a veces se pierde mucho en el español, en las traducciones, es que la forma verbal que escribe Jacobo para decir que cada uno es tentado, indica una acción continua, lo cual quiere decir que como creyentes siempre somos y seremos tentados. Y ahora el apóstol entonces nos va a decir cómo es que se produce la caída en la tentación, cuando él dice cuando es llevado y cuando es seducido. Fíjese en el versículo, cuando es llevado y cuando es seducido. Estos dos términos, llevado y seducido, quiero compartirles algo muy breve, se usaban en los tiempos bíblicos para hablar de la caza y de la pesca.
Y ahora Jacobo los va a usar en sentido metafórico para hablar de la tentación espiritual. El término llevado, para más o menos que tengan una idea, se puede traducir también por arrastrado. Es llevado, es arrastrado, capturado. Así lo traduce Nueva Traducción Viviente, así lo traduce también Nueva Versión Internacional, que ilustra mejor lo que quiere decir Jacobo. Los malos deseos de nuestra carne nos arrastran, nos seducen como el pez que se dirige a toda prisa hacia una carnada que parece fácil, pero que está enganchada a un filoso anzuelo donde va a quedar atrapado. Esto es lo que ocurre con nuestros malos deseos y pasiones desordenadas cuando no dejamos que sean controlados por el Espíritu Santo. Jacobo va entonces, va a seguir usando metáforas para hablarnos de la tentación. Ya nos habló sobre cómo es que se produce la tentación, y ahora nos va a hablar sobre los graves resultados de caer en la tentación usando la metáfora de la gestación, la metáfora de un embarazo. Interesante. Y quiero mostrarles ahí otra vez, ahí ustedes pueden mirar, vamos a ver otra vez. Dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Pero mire lo que dice el versículo 15. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Entonces, cuando Jacobo usa términos fuertes para referirse a la tentación, nos debe de quedar claro que él quiere es que en la mente de los creyentes ellos puedan ver lo grave, lo delicado de lo que está hablando. Por eso usa términos muy fuertes. Y estos términos, repito, eran usados en la caza o para la pesca. Y es probable, escúcheme, es probable que lo que también Jacobo está mostrando acá es que él tenga en mente a un pasaje del Antiguo Testamento en el libro de Proverbios, cuando se menciona a la mujer prostituta, en el capítulo 7, donde se utilizan términos de caza, de pesca, para hablar de la seducción de esa prostituta a ese joven incauto. Entonces, como sé que de pronto usted no recuerda bien ese pasaje, quiero compartirlo brevemente con ustedes y voy a leerlo rápido, solamente para que trate de mirar que es muy probable que Jacobo estuviera pensando en esta relación también cuando está hablando de las caídas, de las tentaciones, de caer en la tentación. Y mira lo que dice Proverbios, capítulo 7, es un pasaje un poquito largo, pero voy a leerles rápidamente del 4 al 23 y dice así la palabra del Señor. Di a la sabiduría. Interesante porque Jacobo empieza el capítulo hablando de sabiduría. Y ahora Proverbios dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia tu mejor amiga, para que te guarden de la mujer extraña. Paréntesis, necesitamos sabiduría para no caer en la tentación. Yo quiero que usted vaya relacionando siempre todos los versículos, porque no están desconectados, todos están conectados en Jacobo. Y llama a la inteligencia tu mejor amiga para que te guarde de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, porque desde la ventana de mi casa miraba por la celosía y vi entre los simples, distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio pasando por la calle cerca de su esquina. Iba camino de su casa, al atardecer, al anochecer, en medio de la noche y la oscuridad. Entonces una mujer le sale al encuentro, vestida como ramera y astuta de corazón. Es alborotadora y rebelde. Sus pies no permanecen en casa. Está ya en las calles, ya en las plazas y acecha por todas las esquinas. Así que ella lo agarra y lo besa. Y descarada le dice, tenía que ofrecer ofrenda de paz y hoy he cumplido mis votos. Por eso he salido a encontrarte, buscando tu rostro con ansiedad y te he hallado. He tendido mi lecho con colchas, con linos de Egipto en colores. He rociado mi cama con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana. Deleitémonos con caricias, porque mi marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. Se ha llevado en la mano la bolsa del dinero. Volverá a casa para la luna llena. Con sus palabras persuasivas lo atrae. Lo seduce con sus labios lisonjeros.
Al instante la sigue, como va el buey al matadero, o como uno en grillos al castigo de un necio, hasta que una flecha le traspasa el hígado, como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida. Amados, si Jacobo estaba pensando en esta prostituta que menciona el libro de Proverbios, entonces se hace muy lógico que ahora Jacobo vaya a mostrarnos el fruto del pecado en términos de concepción. El apóstol nos va a hablar de 3 etapas para ilustrar las terribles consecuencias de caer en la tentación. Y eso es lo que quiero mostrarles a continuación. La primera etapa, ahí está en el versículo 15 otra vez. Cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Así que, en primer lugar, concebir. Esa es la primera etapa, concebir. Cuando la pasión ha concebido, la pasión ha concebido. Aquí se da la unión entre el deseo pecaminoso y la tentación. La persona tentada ha sometido su voluntad a la tentación. Así que tengamos en cuenta que Jacobo no está diciendo que ser tentado sea algo pecaminoso, sino que nos está diciendo que cuando nuestro deseo pecaminoso sale al encuentro de lo prohibido, es cuando ocurre la unión pecaminosa y el pecado es concebido. En segundo lugar, la segunda etapa, dar a luz. Da a luz el pecado. Recordemos que Jacobo está usando la metáfora de la gestación para hablarnos de las consecuencias de caer en la tentación. La concupiscencia o las pasiones desordenadas son personificadas con una mujer que se ha unido con la tentación, produciendo entonces un embarazo de esa relación ilícita y posteriormente dando a luz el pecado. Así que es probable que Jacobo también estuviera pensando en lo dicho por David en el Salmo 7:14, cuando dijo que los malvados conciben el mal, están preñados de dificultades y dan a luz mentiras. Así que el término griego que usa Jacobo para pecado es hamartía. Hay muchos términos en griego y en hebreo para pecado, pero el término que usa aquí Jacobo específicamente es hamartía, el cual significa errar al blanco, significa fallar, lo cual en el contexto que está hablando Jacobo significa fallar en cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas en relación a nuestra vida espiritual. Ahora quiero mostrarles lo que dice el versículo siguiente. Vamos a mirar todo el versículo y vamos a leerlo para que miremos la siguiente etapa. Cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Así que en tercer lugar, aquí hablamos de morir, morir. Cuando el pecado es consumado, engendra la muerte, engendra la muerte. El término griego que se traduce aquí por consumado, significa literalmente, en el griego significa estar totalmente formado, estar completo. Así que se sigue con la metáfora de la gestación, de ese embrión que va creciendo, que se va formando. Jacobo está comparando entonces el proceso de caer en la tentación con la concepción de un bebé en el vientre de una madre. Me puse a mirar cómo lo traducen otras versiones y me pareció muy interesante cómo lo traduce la versión Dios habla hoy, cuando dice, de estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Pero a diferencia, amados, de la felicidad que causa el nacimiento de un bebé, en este caso el nacimiento es causa de tristeza, porque el bebé nace muerto. Otras traducciones dicen que una vez que el pecado ha sido consumado, da a luz la muerte. Así lo hace Nueva Versión Internacional, Reina Valera del 60, Nueva Traducción Viviente, da a luz la muerte. Jacobo está totalmente alineado con lo que escribió el apóstol Pablo con respecto al pecado. O
Ustedes recordarán esas citas de Romanos. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es la muerte. Y ahora nos encontramos con el último imperativo de esta sección. El último imperativo. Lo encontramos en el versículo 16. Pero, mis amados, ese será un versículo que estaremos estudiando la próxima semana para completar nuestro estudio de esta segunda sección en lo que tiene que ver con los versículos 12 al 18. Creo que por hoy es suficiente. Tengo para compartir con ustedes algunas aplicaciones finales que quiero que miremos, que para mí es muy importante que, si bien es cierto que he compartido algunas ya a lo largo de la predicación, siempre me gusta terminar con otras cosas también un poquito más prácticas, mucho más prácticas. Quiero decirles, amados, en primer lugar, déjeme yo refresco mi garganta un momentico. Yo quiero decirle en primer lugar, iglesia, que mirando esta enseñanza de Jacobo, yo creo que aquí nos debe quedar claro a todos que debemos de asumir nuestra propia responsabilidad frente al pecado. Asumir nuestra propia responsabilidad frente al pecado. Desde Adán y Eva, el ser humano siempre ha intentado justificar sus errores y pecados. Ustedes recordarán que Adán le echó la culpa a Eva. Eso también lo compartimos al comienzo de este año, ¿cierto? Cuando en Génesis capítulo 3, versículo 12, el hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Adán no se responsabiliza de sus acciones. Y lo mismo hizo Eva. Recordarán ustedes que cuando se le pregunta a Eva, ella le echó la culpa al diablo. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Amados, nosotros no somos muy diferentes a Adán y Eva. Algunos le echan la culpa a su cónyuge, otros le echan la culpa a los padres, otros a los hijos, otros al gobierno, otros a la sociedad, otros hasta le echan la culpa al mismo diablo, como lo hizo Eva. Entonces, la enseñanza clara de Jacobo es que debemos tener la suficiente madurez como para asumir nuestra propia responsabilidad cuando caemos en tentación. Eso es responsabilidad, amados. Eso es ser responsables, responsabilizarnos de nuestras acciones, saber que lo que yo digo, hago o dejo de hacer, eso tiene consecuencias en esta vida, buenas o malas. Es bien importante tener en cuenta ese punto. Número 2, también quiero decirles hoy, tengamos siempre presente que aunque seamos hijos de Dios, todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. Ustedes recordarán que en Génesis capítulo 8, versículo 21, recordarán que ahí hay una declaración cuando la maldad empezó a crecer. Entonces Dios hizo esta declaración, la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Y Jesús fue muy enfático en declarar cuando estuvo aquí en la tierra. En Mateo capítulo 15, versículo 18 y 19, Jesús dijo, pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón, eso es lo que los contamina, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Tenemos que estar totalmente dependientes de Dios para estar siempre llenos del Espíritu Santo, para que su fruto contrarreste los deseos pecaminosos que hay en nuestro corazón. Lo tercero y último que quiero decirles hoy es que la presencia de la tentación en sí no es pecado. Y digo esto, mis amados, porque muchos creyentes tienen un sentimiento de una falsa culpa cuando se ven pasando por tentaciones. Creen que no son buenos hijos de Dios o que el Espíritu Santo ya no está con ellos. El pecado está, mis amados, en lo que hacemos con la tentación, no por ser tentados. Somos culpables, siguiendo la analogía entonces de la prostituta de Proverbios, cuando nos entregamos en los brazos de la prostituta. Recordemos que Jesús fue tentado, no por Dios, sino por el diablo. Pero Jesús es nuestro modelo, ya que Él no cayó en la tentación. El autor de los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15, nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por eso, amados, ahí donde está, yo quiero invitarle para que tengamos un momento de oración, para que le pidamos al Señor su gracia y su misericordia. Cierre los ojos ahí donde está por un momento. Por un momento cierre sus ojos. Y si quisiera preguntarle ahí en la intimidad, ¿por qué tentaciones estás pasando en este momento? Jesús entiende tu situación, así que habla con Él en este momento. Cuéntale tus luchas. Pídele que no te deje caer en la tentación. Dígale, Señor, dame fuerzas. Yo no quiero caer, yo no quiero volver a caer en esta situación, Señor. Y si caíste en tentación, este es un buen momento para que le pida perdón a Dios. Recuerde que la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí habla con el Señor y dígale, perdóname, Señor, perdóname. Y seguro que Él te va a perdonar. Aprópiate de su perdón en este momento. Padre, yo quiero pedirte por tu iglesia aquí presente. Yo quiero pedirte por fortaleza para cada creyente, para cada uno de tus hijos. Padre, y viene a mi memoria la oración del Padre Nuestro. Esa oración, Señor, cuando al final, que es una oración modelo, no para estarla repitiendo todos los días, pero sí para tener de ahí los principios y el modelo para orar. Y en la parte final de ese modelo de oración hay una parte que Jesús nos enseñó a orar y es: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Que podamos decir en esta noche, acudir a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro amado Salvador, y decirle: Padre, en el nombre de Jesús, no me dejes caer en la tentación.